Me presento nuevamente a la asociación. Somos una asociación civil que trabaja integralmente en la reducción de los índices de violencia familiar, laboral y de género a nivel nacional. Flores Blancas. Soy superviviente de violencia familiar, presidenta de Casa Gaviota, especialista en empoderamiento femenino, igualdad de género y educación para la paz. Y está con nosotros las abogadas, la licenciada Laura Patricia Cortés y la licenciada Lely Vieira. Son abogadas penalistas con perspectiva de género, especialistas en temas en favor de defender los derechos legales de las mujeres, y son parte del equipo de Casa Gaviota. Nuestro tema de hoy, bueno, es aspectos legales familiares, los derechos y obligaciones de las mujeres, y hoy particularmente vamos a hablar de la patria potestad. ¿Cuál es el objetivo de este pequeño, no es un taller, sino es un conversatorio? Tratamos de darle información a las mujeres sobre los aspectos generales ante una situación de divorcio o concubinato, lo que tiene que ver con custodia de menores, pensión alimenticia, liquidación de bienes, la patria potestad que nos toca el día de hoy, y todo lo que tenga que ver con violencia en el ámbito legal. O sea, que estén informadas, que sepan cuáles son sus derechos ante las diferentes situaciones que les va presentando la vida, y cómo poder resolverlas. Sobre todo, promover una cultura de la defensa legal de la mujer en México. Muchas veces hemos repetido que nos cuesta mucho trabajo pensar que tenemos el derecho a defendernos. Y entonces nunca nos acercamos a un abogado a preguntar, o a una abogada, para preguntar cuáles son nuestros derechos. Recibimos como parte de la violencia, recibimos las amenazas de nuestra pareja de te voy a quitar a los hijos, y si te divorcias, a ver qué haces, qué vas a hacer sin dinero, porque no vas a poder sin mí, y todas esas violencias que se van permeando en nosotras, que nos limitan y nos detienen y nos paralizan para poder actuar. Entonces es esta intención de que las mujeres sepamos que tenemos derecho, que tenemos una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y que lo único que tenemos que hacer es acercarnos a las personas adecuadas, profesionales, responsables, que tienen perspectiva de género y que podrían ayudarlas, como es el caso de la licenciada Laura y a Lely, que están aquí con nosotros. Y bueno, nos faltan estos temas por ver. Hoy veremos la patria potestad. Laura y a Lely, les doy la palabra. Muy bienvenidas. Muchas gracias, Lolita. Muchas gracias, y igual me vuelvo a presentar. Soy la licenciada Lely, con especialidad en la cuestión de violencia con perspectiva de género. Laura, qué placer estar nuevamente contigo. Pues bueno, nos quedamos nosotros en la parte de la patria potestad. La sesión pasada, precisamente, establecimos lo que era la guarda y custodia de los menores, pero ¿qué se refiere prácticamente la patria potestad? La patria potestad se refiere a la representación general y administración de los bienes de los hijos menores de edad. Por ello, de ser padre o madre, tendrán la patria potestad sobre los hijos menores de edad, aunque existan causas de privación. Las causas de privación, como comentan, las podemos ver y las podemos tomar en cuenta si existe algún tipo de violencia. Los padres sí podrán administrar los bienes y podrán administrar los bienes o la representación general de los hijos, pero siempre y cuando no exista un grado de violencia ejercida hacia ellos. Entonces, podríamos comentar que prácticamente la patria potestad debemos también está vinculada con la guardia y custodia, porque como lo comentamos la sesión pasada, llegar a un acuerdo sobre los menores que se estén versando en una situación de divorcio es muy difícil. Entonces, se tiene que llegar igual, quién va a cuidar de ellos,
y sobre todo, ¿quién va a llevar esa patria potestad? La patria potestad, recuerden una cosa, es de ambos. La patria potestad también es conjunto con la guardia y custodia, porque ambos, una cosa es la administración de los bienes y otra cosa es el cuidado el cuidado de los menores. Pero para esto también comprenden un conjunto de deberes que la ley impone a los padres respecto de los descendientes en primer grado. ¿Esto qué quiere decir para que nos empiecen a entender? No el cumplimiento de la pensión alimenticia o más bien a falta de los padres para la patria potestad o la guarda y custodia de los menores, en automático quedarán a cargo de los descendientes de primer grado, que esto quiere decir a través de los abuelos, los tíos, podríamos ahí estar mencionando que podrían también hacerse cargo de la guarda y custodia y la patria potestad. Como lo comenté y lo vuelvo a señalar, no podemos nosotros comparar ambas palabras, no hay grado de comparación. ¿Por qué? Porque la guarda y custodia prácticamente debemos de entender que es la convivencia habitual y diaria con los hijos menores de edad. En caso de separación o divorcio, lo normal es que ambos progenitores tengan la patria potestad. Entonces, ya les comenté que la patria potestad se refiere a la representación general y administración de los bienes de los hijos menores de edad. Entonces, ambos en el proceso judicial o en el proceso de divorcio, ambos tienen la patria potestad, porque ambos tienen la representación general y administración en su caso de todos los bienes que se puedan llevar a cabo o se tengan para los menores, pero solamente uno de ellos, una disculpa, voy a apagar esto, pero solamente uno de ellos tendrá la guarda y custodia. Entonces, tenemos aquí una parte muy importante también. Tenemos aquí una parte muy importante. ¿Por qué? Porque la guarda y custodia, así como la patria potestad, tienen como límite el interés superior del menor. Se debe procurar la seguridad física, psicológica y sexual, fomentar hábitos saludables de alimentación, higiene personal y desarrollo físico y demostraciones efectivas que determinen límites y normas de conducta. Esto específicamente lo ponemos, y como los comenté al principio de la plática, sí la pueden tener ambos padres la patria potestad, así como la guarda y custodia, pero también ambos padres o en alguno de los casos, alguno de ellos puede tener limitaciones si no se comprende la correcta enseñanza del menor y si también no existe o no está en un hábito que efectivamente le procure lo que acabamos de mencionar, que le procure la seguridad física, la seguridad psicológica, que no exista ningún tipo de violencia o ejercida hacia él o hacia algún miembro de la familia. Entonces, al tener alguno de los progenitores que llegue a ser violento, que llegue a ser ofensivo con el menor, porque también tenemos casos, y quiero mencionar uno de ellos nada más. Su servidora tuvo una asesoría respecto a una madre que me comentaba que el progenitor, su padre de los menores, los menospreciaba. Les decía que no servían, que cómo es posible que tú no no tengas esa habilidad o que o hay otros niños mejores que tú. Todo ese tipo de violencias estamos nosotros no salvaguardando la integridad física de nuestros hijos.
ese tipo de violencias también, independientemente, no solamente la violencia se tipifica en la forma física, sino que también en la forma psicológica. No podemos permitir que algún tipo de los progenitores exista o exija ese tipo de violencia física, de decir, no sirves para nada, tal compañero de tu escuela es mejor que tú, es una violencia física. Y por esa condicionante que se llegue a comprobar en el juicio, tanto de guarda y custodia, así como la patria potestad definitiva por alguno de los cónyuges, es causal efectiva de que la podría perder el cónyuge que empiece a violentar y a menospreciar al menor. Entonces, aquí sí tenemos que tener un poquito más conciencia, sobre todo, de qué tipo de violencia se están formando en las familias. Aleli, quisiera hacer tu comentario. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso, te quisiera mencionar dos casos. Uno de ellos es una doctora psiquiatra que tuvo un niño, el señor ejercía violencia contra ella y el niño, y contra el niño, porque el niño en algún momento tuvo le dio diarrea y entonces estuvo hospitalizado. Saliendo de ahí el señor arrebata al niño de la señora, se lo lleva cuando el niño necesitaba cuidados de suero y eso. Entonces ella le llama a la patrulla, llega la patrulla, bueno, se llevan al señor a prisión, y ella reclama la patria potestad porque él era alcohólico, porque no cuidó al niño como debía de haberlo cuidado, con esos cuidados de salud que en ese momento requería el niño, y además por la violencia que estaba ejerciendo, estuvo un tiempo en prisión. ¿Esa patria potestad la puede perder él? Sí, efectivamente, Lolita. Aquí sí tenemos que hacer un hincapié, sobre todo, de que cualquier tipo de violencia ejercida hacia el menor puede ser causal de la pérdida total de la patria potestad o la guardia y custodia. ¿Y qué quiere decir esto? Que las visitas o la convivencia del menor ya no va a ser tan libre, o sea, no se lo va a poder llevar a convivir con el menor porque es una persona violenta. Primero que todo, esa convivencia se tendrá que hacer vigilada a través de los institutos que el mismo gobierno ofrece, como es el DIF, o medios alternos que también los juzgados o convivencias, en donde estén vigilando que la convivencia sea sana. ¿Por qué? Porque como lo que acabamos aquí de establecer, la condición de los menores prevalece totalmente ante todo. Entonces, buscar una buena condición psicológica para ellos, un buen entorno psicológico, un buen entorno emocional y un buen entorno familiar, es primordial del Estado salvaguardar esos derechos que los menores tienen. Entonces, igual también, por ejemplo, en este caso, hay menores interdictos. ¿Qué quiere decir eso? Que son menores que necesitan cuidados, como lo que acabas de mencionar, cuidados específicos. Y entonces, obviamente, el Estado también los salvaguarda y los protege, y sobre todo procura que los cuidados que se van a hacer o que van a hacer ambos padres, porque la guarda y custodia, así como la patria potestad, debe de ser de ambos, no solamente de uno, debe de ser de ambos. Entonces, si ambos padres van a tener esa custodia o esa guarda, esa patria potestad o la guarda y custodia, deben de promover siempre cero violencias y siempre un ambiente sano para que el menor pueda desarrollarse sin ningún tipo de problema posterior. Esto es que si, por ejemplo, una persona es adicta, puede perder la patria potestad porque le estaría dando un mal ejemplo a los hijos, pero esto no quiere decir que pierde la patria potestad y probablemente la guardia y custodia y las visitas, lo que tú mencionabas, las visitas
tendrían que ser vigiladas, pero no es renunciable la obligación que tiene de mantener a los hijos, ¿o sí? ¿O pierde? No, ¿no? no, claro que no. La pensión alimenticia no es renunciable y no es transferible. O sea, no es como una deuda. No es de que yo no lo puedo pagar y que lo pague fulano de tal. No, no es irrenunciable esa obligación. Esa obligación, independientemente de todo, de que si no lo puedes ver o no vas a tener una convivencia con él, pues obviamente tienes que cumplir con la obligación alimenticia de los menores. Y al momento de incumplir una obligación alimenticia, es lo que comentábamos en la anterior sesión, que efectivamente se tipifica el delito de incumplimiento de alimentación, de incumplimiento de de proporcionar alimentos de los menores. Entonces, esto también configura, una disculpa, esto también configura un delito y es castigable por 3 años de prisión o, en su caso, el pago total de todas y cada una de las pensiones alimenticias que sea obligatorio de 1 año para que procure salvaguardar la protección de la pensión alimenticia durante 1 año y pueda él requerir nuevamente su libertad. Pero sí, no, independientemente de que el señor sea un drogadicto, sea un golpeador, sea lo que sea, él tiene una obligación con los menores. Así que no se dejen tampoco sorprender todas las mujeres que nos estén escuchando, porque, ay, no es que es un drogadicto y entonces ya no me va a dar la pensión alimenticia. Claro que te puede dar la pensión alimenticia. Retomando lo que estábamos hablando de guarda y custodia y de patria potestad. Aquí, bueno, como lo dijo la abogada, tenemos que diferenciar muy bien lo que es la guarda y custodia y lo que es la patria potestad. La patria potestad es una institución, es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres hacia los menores. Todo esto ya lo habíamos checado en pláticas anteriores, cuáles son. Acuérdense que es el proporcionarle a los menores el vestido, alimento, escolaridad, etcétera. Todas aquellas actividades que son necesarias para el desarrollo integral de los menores. Ahora, la guarda y custodia, pues, como su nombre lo dice, es quién es el que va a tener en un momento determinado bajo su techo a los menores. Ahora, no sé si ya vieron lo que son guarda y custodia, las características. Estábamos precisamente tocando eso, las características de cada una de ellas. Y Lolita comentaba también un asunto respecto a que una persona ejercía violencia, era una persona drogadicta y que se podía perder la guarda y custodia, así como la patria potestad. Por supuesto, sí la puede perder. Esto conlleva un procedimiento, un juicio, en el que sí se puede decir. Acuérdense que siempre en lo que se busca es el interés superior del menor. Entonces, si esta persona es un drogadicto o está lesionando este interés superior del menor, por supuesto que sí podemos demandar la pérdida, no de la guarda y custodia, sino de la patria potestad. La guarda y custodia es quién tiene bajo su techo, quién está guardando al menor. Y la patria potestad, bueno, recordemos que entonces es el conjunto de obligaciones que tienen los papás con el menor. Ahora, no es esencial, sin embargo, lo que ejercen es custodia. Bueno, aquí tenemos algunas características, pero en cuanto a la guarda y custodia. Ahora, ¿quiénes pueden ejercer esta patria potestad? Bueno, pues son los
por supuesto que va en línea ascendente y la patria potestad la pueden ejercer los padres, ya sea en el mismo domicilio o fuera de ella. En caso de separación, de divorcio, esta patria potestad, es importante aclarar que no porque yo me esté divorciando voy a perder la patria potestad del menor. Lo que se utiliza es, en caso de divorcio, ¿quién se va a quedar con la guarda y custodia? Es decir, ¿quién va a estar guardando a ese menor? Y acuérdense que la patria potestad la ejercen ambas partes. Cuando mueren los padres, entonces esta patria potestad va a ser ejercida, puede ser ejercida por los abuelos, primero en línea materna y posteriormente en línea paterna. Y a falta de ellos, bueno, pues entonces pueden ser los tíos, pueden ser los tíos, si hay algunos otros ascendientes, primero atendemos a la línea materna y posteriormente a la línea paterna. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta patria potestad? Bueno, entonces es el que la ejerce tiene la administración legal de los bienes que le pertenecen al menor o al incapaz. Asimismo, lo puede representar en juicio. Los bienes del menor, mientras se encuentren en la patria potestad, se dividen en los que se adquieren por su propio trabajo y que adquiere por otro título. Sí, efectivamente, puede ser que, digamos, que alguien le hereda a un menor de edad. Entonces, el que esté ejerciendo la patria potestad tiene la obligación de ir administrando estos bienes hasta que el niño ya cumpla la mayoría de edad. Bueno, continuamos con la que sigue. Vamos a hablar aquí de, y algo que siempre nos preguntan cuando hay un caso de separación. Bueno, ¿cómo van a quedar los niños? ¿Quién va a tener lo de la pérdida de la patria potestad, etcétera? Aquí, esta patria potestad puede perderse básicamente por un juez de lo familiar. Generalmente termina ya sea con la muerte del que la ejerce, con la muerte del papá o de la mamá, pues ahí ya tenemos que ya terminó. Cuando el menor ya cumple la mayoría de edad o cuando ya digamos que se casa antes de cumplir los 18 años, ya se emancipa, ahí ya pierde la patria potestad. Y cuando se entrega el menor a una institución público-privada para ser dado en adopción. Estos serían básicamente los casos en los que se pueda dar por concluida la patria potestad. Es muy diferente la terminación de la patria potestad con otra figura que en el Código Civil hablamos como pérdida de la patria potestad, ¿sí? Para que exista una pérdida de la patria potestad, necesariamente se tiene que determinar por medio de una resolución judicial. Ahora, también puede ser en los casos que cuando se ejerce violencia familiar en contra de los menores, cuando hay incumplimiento de obligaciones alimentarias por más de 90 días sin causa justificada. Pero ojo, de acuerdo a las reformas, este incumplimiento, digamos, el padre deja de dar esta pensión alimenticia, podemos solicitarle al juez que haya una pérdida, reclamar la pérdida de la patria potestad. Pero posteriormente, si ese papá se actualiza en el pago de las pensiones,
Entonces, él puede solicitar nuevamente que se le otorgue esa patria potestad, o sea, volver a ejercitar esos derechos y obligaciones que le conllevan la patria potestad. Esta figura tiene efectos, es decir, el incumplimiento de la obligación alimentaria sí puede tener un efecto retroactivo. Si él cumple y otorga una fianza, entonces el padre puede volver a solicitar que se le otorgue la patria potestad. Si ya incurre en una segunda instancia, bueno, ahí sí, de plano, sí puede darse por perdida esta patria potestad. Otro de los casos por los cuales se puede perder es el abandono que se haga a los hijos por más de 3 meses sin causa justificada. En este caso, sí puede solicitar cualquier familiar que los padres o la madre, si los tienen en este tipo de abandono, pues sí puede solicitar esta pérdida de patria potestad. Aquí también hay que tener cuidado porque acuérdense que siempre se busca el interés superior del niño. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, pues entonces en el juicio el juez le solicita al MP para que intervenga el DIF y pueda recoger a esos niños porque se están lesionando sus derechos y porque está en peligro su vida. También puede ser por condena de 2 o más delitos graves, se pierde la patria potestad, y cuando el que la ejerce pase a segundas nupcias, este también es importante. Si el padre vuelve a casarse, no por eso va a perder la patria potestad de los hijos. Y otro caso es aun cuando se pierda, subsiste la obligación con los hijos. Les comentaba porque han llegado casos en los que dicen, bueno, pues este señor sí cumplió con sus obligaciones, pero él ya se volvió a casar, ya hizo otra vida y ya tiene otros hijos. El hecho de que tenga otros hijos no implica que pierda la patria potestad de los primeros hijos y por lo tanto va a continuar con los derechos y obligaciones que tiene con ellos. También es importante señalar que esto no solamente ocurre cuando están unidos, cuando la pareja se casó, sino también en la figura del concubinato. Esto aplica también entonces para los que se casaron, registro civil, y también para la figura del concubinato. Otra figura importante, bueno, ya hablamos entonces de cuándo se pierde la patria potestad, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se puede suspender esta patria potestad? Bueno, cuando hay una incapacidad declarada judicialmente, cuando los papás consumen drogas, alcohol, etcétera, cuando así exista una sentencia condenatoria que lo determine y por no permitir que se lleven a cabo las convivencias decretadas por autoridad competente. Muchas veces, cuando la pareja ya se divorcia, el juez en la sentencia decreta y dice, bueno, pues establece un régimen de convivencias, más o menos lo normal. Claro, aquí prevalece la voluntad de las partes, pero lo normal es que sea cada 15 días. Vamos a suponer que la otra parte, la que tiene la guarda y custodia del menor, dice, pues yo no lo llevo y no va a haber este régimen de convivencia. Por ese solo hecho, si esto es por causa injustificada, puede haber una suspensión de esa patria potestad, porque volvemos a lo mismo, se busca el bienestar del menor, y el bienestar del menor implica también la convivencia de la familia, tanto por la línea materna como por la línea paterna. Entonces,
Si una vez que ya fue decretada por el juez y el que tiene la guarda y custodia se abstiene de llevarlo al régimen de convivencia, puede haber una suspensión. Cuando ya se demuestre, entonces ya se está llevando de manera regular, entonces ya se puede solicitar nuevamente que continúe con esta patria potestad, la parte que se negó a permitir este régimen de convivencia. Bueno, pues continuamos con la que sigue. Muchas veces sucede que cuando estamos en proceso de divorcio, de separación, se utilizan a los menores como armas, como vínculos para dañar a la contraparte. ¿Qué quiero decir con esto? Pues no es raro encontrar los casos en los que, digamos, el padre empieza a utilizar al menor y le dice, bueno, es que yo le estoy dando dinero a tu mamá, es que yo ya no estoy en la casa por culpa de tu mamá, es que tu mamá se queda con todo el dinero y yo no sé qué hace con ello porque pues tú mira cómo andas, etcétera. Es decir, se empiezan a hacer cierto tipo de comentarios que de alguna manera el niño, dado que por su falta de experiencia, el niño se empieza a ir de un lado, digamos, sobre todo, pues el padre, ¿no? El padre pues le empieza a dar muchos regalitos, etcétera. La mamá es a la que le toca poner las reglas, educarlo, porque pues ella tiene la guarda y custodia, digamos, quizás de manera provisional. Entonces, esto básicamente es lo que estamos llamando la alineación parental. Ha habido muchos, digamos que ha habido muchos criterios en la Corte en el sentido de que se está realizando comentarios y se está perjudicando sobre todo a los menores para que tomen partido ya sea de una u otra parte. Y ha sido un delito que sí, en la alineación sí se puede alegar dentro del procedimiento. ¿Cuáles serían los factores para presumir que estamos ante una alineación parental? Pues obstrucción a todo contacto, denuncias falsas de abuso, deterioro de la relación desde la separación y reacción de miedo injustificado por parte de los hijos. Les explico un poquito. Muchas veces decimos, bueno, pues el señor dice, no, pues anda con otra persona o está mal administrando los bienes, qué sé yo, y presenta una denuncia de que hay un abuso o de que está violentando a los menores cuando esto es falso. Entonces, estos 4 factores son los que nos pueden dar indicios de que estamos ante una alienación parental, que les repito, sí se puede impugnar, sí se puede demostrar en un juicio, y para ello pues podemos acudir a una pericial psicológica a fin de que se demuestre. Laura, te interrumpo un segundo para ponerte un ejemplo. Mira, cuando es personal, cuando yo me estaba divorciando, a veces es tan sutil esta alienación parental o inicia en una parte muy sutil que a veces las mujeres no nos damos cuenta que es intencional. Por ejemplo, yo después me di cuenta que tenía un nombre que se llamaba alienación parental, pero el papá de mis hijos, ante una familia disfuncional en donde ya se ejercían diferentes formas de violencia, mis hijos estaban muy desubicados, estaban adolescentes, recuerdo, y estaban saliendo de la secundaria y de la preparatoria. Mi hijo bajó muchísimo de calificaciones, tenía casi todas las materias reprobadas, y yo fui a hablar con las maestras de cada una de sus materias, y entonces ella me dijo que
pues que el muchacho podía, pero que tenía que estar en vigilancia y eso. Mi hijo iba a cumplir años, recuerdo muy bien, y entonces él me pedía un celular Sony anaranjado que estuviera muy de moda, y yo le decía, ¿sabes qué, hijo? Sí te lo voy a comprar, pero hasta que pases años. Yo sé que tú puedes hacerlo bien. Y bueno, hablé con él y todo, y él estuvo de acuerdo. Y hablé con su papá y le dije, ¿sabes qué? No le vamos a comprar el celular porque él necesita subir de calificaciones y que sea más como una motivación esto, ¿no? Entonces, él se lo lleva el mero día del cumpleaños, se lo lleva a ver los celulares a la tienda de Telcel y le dice, ¿sabes qué, hijo? Escoge el celular que quieras. Y entonces él escoge el celular y entonces dice, papá, pues adolescente, desubicado, y entonces le dice, ahora háblale a tu mamá y dile que si te deja que te lo compremos. Y entonces me habla Hugo dice, no, mi mamá no me va a dejar. Entonces él me habla y me dice, oye, te estoy aquí con Hugo en el Telcel y no sé qué, y escogió un celular, solo necesitamos tu autorización para comprar. Y entonces yo le dije, pues no, habíamos quedado en que ya habíamos hablado con Hugo, ya había hablado contigo, y entonces sin colgar el teléfono, él le dice al niño, ay, hijo, tu mamá no quiere que te lo compre. Yo te lo iba a comprar, pero ella no quiere. Es tan sutil a veces la alienación parental. En ese momento yo me quedé así como que, ¿qué? Y así fue su forma de ir poniendo a mis hijos en contra en muchas ocasiones. Y yo he visto que las mujeres que llegan a Casa Gaviota llegan por situaciones de alienación parental, que yo metiéndome en esta parte ya de neuronas espejo, no alcanzamos a ver las mujeres porque nosotros vemos que tiene, pero no pensamos que esa persona pueda hacerlo desde una mala intención. Le restamos y minimizamos esa acción de violencia, que ya lo abordará Leli, con toda la intención de poner a los hijos en contra. Y como ese ejemplo hay muchísimos más, ¿no? No, pues correcto. Es que tu mamá no quiere que vayas, no te doy permiso porque tu mamá no quiere que te dé permiso. Yo sí te doy, pero tu mamá no quiere. O sea, a veces es muy sutil la forma de cómo vamos alienando a los hijos a nosotros, ¿no? Entonces mi mamá es la mala, ¿no? Mi mamá es la que me regaña, mi mamá es la que no me permite que yo haga las cosas, que me obstaculiza, ¿no? Entonces yo creo que es pero no lo ubico en dónde estaría, no sé si sería en deterioro de la relación o a dónde estaría. Correcto. Algo importante, Lolita, que siempre hay que atender en el caso de una controversia ya de índole familiar, es el objeto, el para qué, ¿sí? Una cosa es, sí, efectivamente, muchas veces en la pareja y estando bien la relación, pues ya sabemos, ¿no? Que siempre a lo mejor hay una parte que es la que corrige y la otra parte es la que, así que dicen el bueno y el malo de la película, ¿no? Pero en el caso de cuando ya estamos en un proceso legal, entonces aquí bien importante checar el para qué, el por qué está actuando, cuál es el motivo o el fin de esa conducta. ¿Por qué? Porque aquí es claro, ¿qué es lo que se pretende? Cuando yo chantajeo, le digo, no, pues al final es tu mamá la que no cede, etcétera, ¿no? Sino aquí el objeto es ya terminada la relación y ya estamos en juicio, es jalarse a los hijos, poner a los hijos en contra de la mamá. Entonces, cuando estamos en un procedimiento, lo más importante es a través de la pericial psicológica que se determine el cómo, el para qué, no nada más la conducta. Efectivamente, es una línea bien sutil. Muchas veces como papás nosotros podemos cometer muchos errores, a lo mejor lo consiento, qué sé yo. Pero aquí, bien importante analizar el por qué lo está haciendo. Si yo ya llevo el motivo para deteriorar aún más, para poner al hijo en contra de la otra parte, entonces estamos ante la figura de la alienación parental. Por eso, les repito, no solamente
ya lo tenemos, le compró el celular, o a lo mejor eres tú la que estás poniendo a los hijos en contra. Y esta conducta lleva que al final tú no te quedes con los hijos, sino yo los estoy afectando para que mis hijos voluntariamente se vayan de mi lado, o en una entrevista con la juez, después el menor diga, no, pues es que mi mamá me regaña, me maltrata, etcétera, cuando en la realidad no es eso. Se quiere mostrar fehacientemente con esa pericial psicológica cómo está moviendo los hilos en la voluntad, en la mente de ese menor para ponerlo en contra de la otra parte. Aquí también hay que tener muchísimo cuidado con las mujeres que tienen esa guarda y custodia. Generalmente, yo les he comentado, digo, todos los problemas que tengas con la pareja, no los comentes delante de los hijos, porque en un momento dado, si hay una pericial psicológica de por medio, puede haber ese tipo de alineación. Lo mejor es mantenerlos a ellos en línea aparte. ¿Sí? Y la pericial la pide la abogada en el juicio, o sea, cuando tú te das cuenta o expresas eso a tu abogada, la abogada se encarga de pedirla ante el juez o la demanda y eso para que... Por supuesto. Cuando yo ya observo que hay estos casos de alineación, pues se lo hago saber al juez, presento mi procedimiento, las pruebas, y dentro de esas pruebas voy a ofrecer la pericial. Esa es tu prueba medular, la pericial psicológica. Seguramente él presenta otra pericial y nos vamos a una tercera en discordia. Bien importante, esa es la base, pero sí la solicitamos desde un inicio, dentro de otras pruebas que pueda haber. Muchas veces tenemos mensajes, tenemos los WhatsApp que les mandan, o algunas usuarias pueden incluso hasta grabar conversaciones telefónicas en donde le dicen, ay, pues es que tu mamá anda con otra persona, o es que tu mamá no te quiere, o tu mamá prefiere estar trabajando a estarte cuidando, etcétera. Cuando hay este tipo de cosas, se ofrece la pericial, se ofrecen los mensajes por WhatsApp, o podemos ofrecer las grabaciones, o a lo mejor, no sé, en el caso, por ejemplo, que tú mencionabas, Lolita, se me ocurre. Bueno, pues ya se lo compró. Y entonces yo, cuando hago mi escrito de reclamación, voy a decir, ¿sabes qué? El niño tiene escasos 8 o 10 años como para traer un iPhone. El niño esto le afecta, el niño descuida y todo porque se lo compró, no obstante que yo ya le había dicho a su papá que no se lo comprara. ¿Por qué? Porque eso está obstruyendo su sano desarrollo, no es un capricho, y lo vamos fundamentando con algunas cuestiones psicológicas. Bien importante todo eso. Gracias, Laura, muchas gracias. Es que suceden muchos casos así en este tema de síndrome de alienación. Vemos como hay muchos niños lastimados porque los ponen en medio de un pleito, en medio de un juicio, y no se dan cuenta que deterioran terriblemente la salud emocional y muchas veces física de los hijos. Entonces creo que este es un tema muy, muy importante. Gracias, Laura. Sí. Bueno, en la alienación parental, algo importante es que cuando se da esta situación, estábamos diciendo que no tiene que ver con la conducta de los papás en sí. Aquí está lo que les estaba comentando, es la intención de anular al otro ante los hijos. Esa es la parte medular, ¿sí? La intención. Me imagino que ahorita la abogada Lely va a ahondar,
pero siempre que se configura un delito, lo importante es ver la consecuencia y también el motivo que te conllevó a incurrir en esa conducta. En este caso en particular, igual en los juzgados familiares, es decir, sí, está incurriendo en esta conducta, pero no es porque el señor sea así, sino lo que quiere es anular la figura que tengo como padre o como madre ante a los hijos, ¿sí? ¿Y qué es esto? Pues no es otra cosa sino la lucha entre poder. Siempre que hablamos de una separación o de una separación, ya sea de matrimonio o de un concubinato, pues siempre estamos hablando de emociones. Y cuando hablamos de emociones, lo primero que hacemos es irnos o desquitarse muchas veces contra los hijos. Entonces, por eso es bien importante dejar a ellos en estos casos fuera de todo contexto. O sea, yo siempre he pensado que si estoy peleando algún derecho, obligaciones, etcétera, y todas aquellas emociones, hago a un lado a los menores, ¿no? Precisamente para no afectarlos de esta manera. Y bueno, ya con esto sería ya de mi parte la terminación de este pequeño taller. No dejo de decirles que cuando hay este síndrome, muchas veces es por el despecho, por los celos, por las ganas de que al otro le vaya mal, por dinero. Eso es lo más triste. ¿Qué es lo que pasa aquí en el tema del dinero? Pues, y yo lo he visto sobre todo en la figura masculina, tristemente, que lo más que les puede doler es cuando uno presenta la pensión alimenticia. Entonces, muchas veces es un arma que utilizan ellos para la vida de que lleguemos a un convenio y te quedes, si te correspondía un 30, pues un 15, un 10% para tratarlo de negociar. Muchas veces, tristemente, vergonzosamente, se utiliza esta técnica, ¿no? De afectar a los hijos y ponerlos en contra de la parte que está presentando la demanda. Entonces, cuando sucede esto, bueno, pues hay que acudir a las instancias correspondientes, independientemente de que esto también se puede ver bajo el aspecto penal. Laura, una precisión. Si en el juicio, durante el juicio, se comprueba que alguno de los dos cónyuges o padres del menor están ejerciendo esa violencia o esa forma denigrante hacia el otro, él puede perder todos los derechos del menor, o sea, puede perder la patria potestad, la guarda y custodia. Ok, como le dije anteriormente, acuérdense, la guarda y custodia no es otra cosa más que quién tiene. Sí, en ese momento, si nosotros demostramos a través de estas periciales, si nosotros demostramos este tipo de alineación, por supuesto que sí la puede perder. Y por lo que hace a la patria potestad, también la puede perder. Sobre todo si atendemos al hecho de que se está afectando. El niño tiene que convivir en familia, entonces sí, incluso podríamos reclamar la pérdida de la patria potestad, correcto. Eso era lo que también quería nada más precisar en este punto, porque como lo acabas de decir, Laura, es muy común que los padres, cuando se separan, se tengan ese tipo de circunstancias toda vez de ofenderse mutuamente, ¿no? Y también aquí les exhortamos nuevamente a todas las mujeres que nos estén escuchando que también estén acompañadas en la cuestión psicológica para estar evitando en caer en esos juegos turbulentos que lo único que hacen es perder derechos de los cuales ya hemos ganado bastantes. Entonces, sí, Lolita, pues empezamos con preguntas. Sí, yo creo que esto que dices, Aleli, es muy importante. La verdad es que
la violencia y todas estas situaciones en el divorcio se dan pérdidas muy importantes que finalmente deben de estar acompañadas de una terapia psicológica, y yo agregaría con perspectiva de género, porque de verdad el proceso a veces puede ser muy doloroso. Cuando nosotros empezamos a poner límites, a defender nuestros derechos, las violencias que estaban ahí inmersas en nuestro espacio, en nuestro hogar, se vuelven y se manifiestan todavía más crueles, se diversifican y se intensifican de diferentes formas. Entonces yo creo que es importante que para poder romper con estos esquemas de seguir en esas familias disfuncionales, nos demos cuenta que sí necesitamos todo un reaprendizaje, un darnos cuenta que esto que hemos vivido durante mucho tiempo como normal resulta que es anormal y que necesitamos hacer un cambio desde nosotras mismas. Es la principal lucha. No es solamente y lo quiero decir, sí es lucha, quisiera decir que no es, pero cuando empezamos a defendernos legalmente, iniciamos un proceso de poner límites, y eso se convierte muchas veces en esta sociedad en una lucha, pero la principal lucha es con uno mismo para romper esas creencias de no me puedo defender, de que voy a quitarles yo he escuchado muchas mujeres, incluyéndome, cuando yo lo decía, es que cómo voy a poner una demanda legal al padre de mis hijos, es que cómo voy a terminar en eso, es que cómo voy a romper mi hogar, es que cómo le voy a quitar el padre a mis hijos. O sea, todas esas frases que tenemos inmersas como introyectos, definitivamente tenemos que cambiarlas. Y para poderlas cambiar, para poderlas transformar, necesitamos el acompañamiento psicológico. Sí, me parece muy bien. Y si quieres, gracias Laura, si quieres continuamos a las preguntas. Creo que hay muy poquitas, pero sí sería bueno que pudieras hacernos favor de contestarlas. Sí, Alejandra, ¿puedes iniciar, por favor? Claro, bueno, la semana pasada se quedó una pregunta y bueno, la hacemos porque coincide con el tema. Es de Elena y menciona: patria potestad es lo mismo que guardia y custodia, perdón. Guarda y custodia. No, es lo que estábamos diciendo. La patria potestad es el conjunto de obligaciones, de deberes que nosotros tenemos con los hijos. ¿Cuáles son esas obligaciones? Pues nosotros les tenemos que proveer a nuestros hijos, acuérdense, el alimento, la casa, educación, actividades, etcétera. Es todo ese conjunto que nosotros debemos de darle a los niños y que son necesarios para un sano desarrollo. Esas obligaciones, lo que implica lo que es la patria potestad, todas las obligaciones que yo tengo, de darles educación, de llevarlos al médico, etcétera, ¿sí? Ahora, la guarda y custodia es cuidado. Una vez que hay una separación, ¿con quién va a convivir el menor? Ya sea en la casa del padre o en la casa de la madre. ¿En dónde va a estar? Bueno, digamos que es en la casa de la madre. Bueno, entonces, si el niño va a estar en mi casa, entonces yo tengo la guarda y custodia, ¿sí? Es decir, el niño va a estar, ahora sí que va a estar guardado aquí en la casa, yo tengo la custodia, ¿sí? Pero ambas partes tienen la patria potestad, o sea, ambas partes tienen esas obligaciones con el niño, de darle los elementos necesarios para su desarrollo. Ahora, el niño va a estar en mi casa. Bueno, entonces yo tengo la guarda y custodia. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, gracias. Continúo con la otra pregunta que la realiza Mitzi. La divide en dos. La primera es: ¿en qué consiste una pericial para identificar el síndrome de alienación parental? Y la segunda es que no le queda claro
qué implica la patria potestad. Va nuevamente. Una pericia psicológica, ¿en qué consiste? Esto lo ordena el juez, nosotros lo ofrecemos como prueba, y entonces dice el juez, oh, bueno, pues tal día, a tal hora, el menor se va a tener que presentar ante el médico psicólogo, ante el psicólogo. El psicólogo realiza estudios con el niño. Muchas veces cuando son pequeños es a través de ciertos dibujos, o hay entrevistas, o hay ciertas baterías, o le llaman pruebas psicológicas, en los que el niño, a través de todos estos elementos, todas estas pruebas, puede arrojar si es víctima de esta alienación parental. A veces puede ser 1, 2, 3 entrevistas. En mi entender, y por lo que yo he hablado con estos peritos, muchas veces no lo pueden hacer en una sola entrevista, entonces los hacen una entrevista en una sola sesión, perdón, realizan una entrevista en primera instancia y después aplican las baterías, las pruebas, ya sea, les digo, a través de dibujos, cuestionarios, pláticas, etcétera. Ellos ya tienen sus métodos. Y la otra pregunta es lo de patria potestad, ¿sí? Sí, la segunda pregunta menciona que no le queda claro qué implica la patria potestad. El conjunto de obligaciones que tú tienes con los niños. Ese es básicamente el conjunto de obligaciones. Perdóname, Laura. Ya, bueno, comentó que ya le había quedado claro. Que muchísimas gracias. La situación es que la niña ya tiene visitas con el papá, pero el papá, al salir de la visita vigilada, me imagino que lo que entiendo aquí, quiso seguir prolongando la visita con ella, a lo que la niña no se sintió tranquila y ya no quiso asistir a las siguientes visitas. ¿Qué sucede ahí? Es bien importante, si ya hubo por ahí o hay una terapia, bien importante avisarle al juez esta situación, porque si él fue el generador de la agresión, de esta violencia intrafamiliar, darle seguimiento y decir, bueno, con fecha tal, se llevó a cabo tales visitas, etcétera, pero esta persona sigue generando, para que el juez tome nota, y en su caso, y si va de por medio y se demuestra que va de por medio la tranquilidad de los menores, entonces por un tiempo se suspenda y que les den terapia familiar por separado, hasta que ya la terapeuta indique que ya pueden volverse a reunir. Antes no. Y que él se someta a más terapias. Y suspender, en ese caso, que se suspendan esas visitas. Bien importante hacerle notar al juez. Muchas gracias, Laura. La semana que entra estaremos acompañadas de Alelí y Laura, tal vez una psicóloga, para ver lo que se vea lo importante que es ese acompañamiento psicológico. Y gracias por estar aquí, gracias por confiar en Casa Gaviota. Esperamos que les haya servido esta información que les vamos dando. Aquí están nuestros datos para cualquier informe o cualquier necesidad que hayan tenido de que quieran profundizar en alguno de estos temas. Sé que con Mitzi tenemos un tema, pero no pudimos ponernos de acuerdo. Mitzi, nos hablamos. Les mando un abrazo a todas. Laura, muchas gracias. Alelí, muchas gracias. Y bueno, pues hasta luego. Gracias a todos, que no se pierdan la próxima semana. Hasta luego.